Nada en su imagen es común. Un manto sencillo, tejido por manos indígenas hace casi 500 años, ha resistido al paso del tiempo, al fuego, al agua, a los productos químicos, incluso a la explosión de una bomba. No hay pintura, no hay pinceladas. Y sin embargo, ahí está, una imagen perfecta. Una imagen que parece flotar sobre la tela, que pulsa, como si estuviera viva. Y lo más asombroso, dentro de los ojos de la Virgen hay figuras humanas reflejadas, personas que no fueron pintadas allí, personas que estuvieron presentes, en carne y hueso, en el instante exacto del milagro. Lo que estás a punto de ver desafía a la ciencia, conmueve el alma y reafirma la fe de millones. Esta es la historia de la tilma milagrosa. Esta es la historia de Nuestra Señora de Guadalupe. Corría el año de 1531. México atravesaba una transformación dolorosa. El antiguo imperio mexica había caído. Los templos de sus dioses yacían en ruinas y un nuevo mundo surgía bajo el peso de la conquista española. La evangelización avanzaba con dificultad, enfrentando el rechazo, la confusión y el dolor de los pueblos originarios. Pero detrás de esa resistencia había algo más profundo, una herida espiritual enraizada en siglos de idolatría sangrienta. Antes de la llegada de los misioneros cristianos, aquella región era el centro de un culto pagano oscuro y temible. Los pueblos indígenas creían que el sol podía dejar de brillar y que para evitarlo debían alimentarlo con sangre humana. Era un miedo cósmico que se traducía en sacrificios diarios. En lo alto de las pirámides, los sacerdotes abrían el pecho de las víctimas aún vivas, arrancaban su corazón y lo elevaban hacia el cielo como ofrenda al dios solar. Después, arrojaban el cuerpo escaleras abajo, y al llegar al suelo, el cadáver era canibalizado en rituales escalofriantes. En medio de ese panorama, la palabra de los evangelizadores parecía estéril. Hablaban de amor y redención, pero sus voces se perdían entre ecos de sangre y antiguas creencias. Los corazones permanecían cerrados. El mensaje cristiano no penetraba. Fue entonces cuando el cielo actuó. Una intervención divina rompió el silencio de siglos. No vino a través de un rey ni de un sacerdote, sino por medio de un hombre sencillo, un indígena pobre, sin formación religiosa, sin conocimiento del Evangelio. Y fue precisamente a él a quien Dios eligió. En el Cerro del Tepeyac, un lugar considerado sagrado por los pueblos nativos, donde antes se rendía culto a una diosa conocida como la Madre de todos los dioses, una nueva presencia descendió del cielo, una mujer vestida de luz, una Madre celestial, y allí comenzó la transformación. El mismo lugar donde se practicaban ritos oscuros y sacrificios humanos sería ahora consagrado como el espacio donde brotaría una fe nueva. La Virgen vino no solo a consolar, sino a convertir. No solo a mostrarse, sino a hablar en el lenguaje del alma de su pueblo. Lo que los misioneros no lograban con años de predicación, la Virgen lo logró con amor. Tras su aparición, más de 1 millón de indígenas pidieron ser bautizados. No fueron obligados, no fue impuesto. Fue un deseo ardiente de pertenecer al Dios verdadero. Fue una respuesta espontánea al toque del cielo. Con María comenzó un nuevo amanecer. La oscuridad cedió ante la luz del Evangelio, y el corazón de un pueblo entero empezó a latir con una nueva esperanza. La evangelización avanzaba con dificultad, topándose con resistencia, tristeza y confusión entre los pueblos originarios. Fue en ese escenario, tan caótico como sagrado, donde ocurrió lo extraordinario. En lo alto del Cerro Tepeyac, lugar considerado sagrado por los nativos, un hombre sencillo llamado Juan Diego se convirtió en protagonista de uno de los episodios más conmovedores de la fe cristiana. Era un campesino de origen indígena, perteneciente a una clase marginada, ignorada incluso por los suyos. Caminaba descalzo por senderos de tierra, vestía un manto áspero hecho de fibras naturales y vivía con humildad, recogimiento y una fe silenciosa. Pero aquella mañana de diciembre, en pleno invierno, lo cotidiano se rompió. Juan Diego fue envuelto por una luz intensa, una presencia cálida, profunda, casi irreal. Y allí, sobre las piedras frías del Tepeyac, vio a una mujer resplandeciente,
envuelta en una luz que no era de este mundo. Era la Virgen María, y no eligió a un rey, ni a un sacerdote, eligió a un pobre para llevar su mensaje. Le pidió que se construyera un templo justo en ese lugar, un espacio donde sus hijos más sufridos pudieran encontrar consuelo, esperanza y refugio. Juan Diego, conmovido por aquella misión celestial, corrió a ver al obispo para contarle lo sucedido. Pero su historia fue recibida con escepticismo. Para muchos era impensable que el cielo hubiera elegido a alguien tan humilde como mensajero. El obispo pidió una prueba, una señal clara, algo imposible de negar, y fue entonces cuando el cielo respondió, de una forma tan milagrosa que ni la historia ni la ciencia han podido explicarla por completo. Juan Diego, con el alma entregada, regresó al Tepeyac al día siguiente. Creía que su sinceridad bastaría para tocar el corazón del obispo, pero otra vez fue recibido con duda. El corazón del obispo necesitaba algo visible, algo palpable, algo sobrenatural. Fue entonces cuando la Virgen volvió a manifestarse, esta vez con un nuevo pedido. Le pidió a Juan Diego que subiera a la cima del cerro y recogiera flores para llevarlas al obispo como señal. Pero había un detalle imposible de ignorar. Era diciembre, una época fría y seca en México. El suelo del Tepeyac era árido, pedregoso, cubierto de espinas. Ninguna flor podía crecer allí, y sin embargo, al llegar a la cima, Juan Diego encontró un campo lleno de flores, rosas de Castilla, exóticas, delicadas, completamente ajenas a esa región, brotaban con una hermosura que solo podía venir del cielo. Las recogió con cuidado una a una y las colocó con reverencia dentro de su manto, la tilma tejida con fibras de agave. Descendió del cerro con el corazón latiendo con fuerza. Cruzó la ciudad y entró una vez más en la residencia del obispo Zumárraga. Cuando llegó ante el obispo, Juan Diego desenrolló su tilma para entregarle las flores. Las rosas cayeron al suelo con una suavidad extraña, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Pero lo que dejó a todos en silencio, lo que hizo que se arrodillaran con asombro, no fueron las flores, fue lo que apareció frente a sus ojos. En la superficie de la tilma, como si una mano invisible la hubiera impreso, apareció la imagen perfecta de la Virgen María. Era tal, y como Juan Diego la había descrito, una túnica color rosa, un manto azul verdoso salpicado de estrellas, el rostro sereno, las manos unidas en oración y unos ojos que parecían estar vivos. El obispo cayó de rodillas, conmovido hasta las lágrimas. La duda se transformó en fe. La señal había llegado, y era más grandiosa de lo que cualquiera podría haber imaginado. Poco tiempo después, comenzó la construcción de la capilla solicitada por la Virgen, y la imagen, preservada en el tosco manto de aquel indígena sencillo, se convertiría en el ícono religioso más venerado de toda América. La noticia se esparció como fuego en pasto seco. En cuestión de semanas, miles de personas comenzaron a peregrinar hacia el lugar donde se había manifestado la imagen sagrada. Pueblos enteros recorrían grandes distancias a pie, algunos en silencio, otros rezando, muchos llorando, y entonces comenzaron los milagros. Uno de los primeros, y más asombrosos, ocurrió durante una procesión en honor a la Virgen de Guadalupe. En medio de danzas rituales y cantos tradicionales, jóvenes indígenas representaban coreografías con arcos y flechas. En un descuido, una flecha fue disparada en la dirección equivocada. La punta afilada atravesó el cuello de uno de los danzantes, perforando arterias vitales. Cayó al suelo. La sangre brotaba sin control. Fue declarado muerto allí mismo, frente a todos. El cuerpo fue colocado con respeto sobre el anda de la Virgen, como si buscaran consuelo en el regazo de la Madre. Y entonces, ante la mirada atónita de la multitud, la flecha salió sola del cuerpo. El joven abrió los ojos. Estaba vivo. Solo una cicatriz quedó como testigo del milagro. El hecho fue presenciado por decenas de personas y reportado de inmediato a los encargados de la nueva capilla. Aquel suceso marcó el inicio de una ola inexplicable de curaciones, conversiones y actos de fe. Y lo más impresionante era que todo giraba en torno a un simple trozo de tela, la tilma de Juan Diego, un tejido frágil
hecho con fibras vegetales que normalmente se descomponen en menos de 20 años. Y sin embargo, ahí seguía, brillante, intacto, viva, desafiando al tiempo, a los elementos, a la lógica y a la ciencia. Mientras los fieles se arrodillaban para rezar, los estudiosos comenzaron a acercarse. Querían comprender lo incomprensible, querían saber cómo podía existir una imagen así, y fue entonces cuando comenzaron las investigaciones. Durante los siglos posteriores a la aparición, la imagen permaneció expuesta sin protección alguna. Miles de fieles la tocaban con devoción, encendían velas a su alrededor, se arrodillaban frente a ella por horas enteras. Y aún así, la imagen no mostraba señales de deterioro, pero no fue sino hasta el siglo XVII que los primeros estudiosos comenzaron a observar la tilma con ojos analíticos, y lo que descubrieron los dejó sin palabras. En 1666, 7 de los pintores más prestigiosos del México colonial fueron convocados para examinar la imagen. Todos, maestros de la técnica, coincidieron en lo mismo. No hay pinceladas, no hay rastros de pintura, no hay líneas de boceto. Ninguna técnica conocida fue utilizada. Según estos artistas, la imagen no fue pintada, simplemente apareció, como si hubiera sido impresa de forma sobrenatural sobre un tejido que, por su textura, no sirve como lienzo para ninguna obra de arte. Décadas después, en el siglo XVIII, el renombrado pintor Miguel Cabrera, conocido como el Miguel Ángel mexicano, realizó un nuevo análisis y confirmó lo que ya otros habían notado. La imagen no es obra humana y no puede ser reproducida. Para entonces, el mundo entero comenzaba a hablar de la Virgen de Guadalupe, pero lo que vendría después rompería todas las fronteras de la razón. En 1936, el científico Richard Kuhn, Premio Nobel de Química, examinó muestras microscópicas extraídas del vestido y del manto de la imagen. Su objetivo era simple: identificar los pigmentos utilizados, pero el resultado fue impactante. No había ningún pigmento vegetal, animal ni mineral, ningún colorante natural, ninguna tinta sintética, lo cual ya era imposible, considerando que la imagen data del siglo XVI. El tejido en sí ya era un misterio. Estaba hecho de fibras de agave, un material natural que se desintegra normalmente en un plazo de 15 a 20 años. Y sin embargo, la tilma había resistido por siglos, con colores vivos, contornos perfectos y sin el menor rastro de deterioro. Pero los estudios no se detuvieron ahí. En 1979, 2 científicos estadounidenses, Philip Serna Callahan, biofísico de la Universidad de Florida, y Jody Brandt Smith, profesor del Pensacola College, dedicaron 2 años al análisis de la tilma usando los equipos más avanzados de la época. Utilizaron luz infrarroja, fotografía de alta definición y escaneos computarizados. Lo que descubrieron no tenía precedentes en ninguna imagen conocida. La figura de la Virgen parece flotar sobre la tela. La imagen está separada de las fibras del tejido por una distancia de 0.31 milímetros. Es decir, no está pintada, no está adherida, está suspendida. Más aún, al analizar la superficie bajo luz infrarroja, detectaron reflejos, texturas y efectos ópticos que solo se encuentran en elementos biológicos vivos, como las alas de una mariposa o el plumaje iridiscente de ciertos pájaros. Ningún artista, de ninguna época, habría sido capaz de generar ese efecto, y mucho menos en el año 1531. Pero si todo esto no bastara, lo que fue encontrado dentro de los ojos de la Virgen transformó la admiración en reverencia y la duda en certeza. Durante siglos, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe había fascinado al mundo con su belleza inexplicable. Pero fue recién en 1929, casi 400 años después del milagro, que comenzó a emerger su secreto más profundo. En la Basílica de Guadalupe, un fotógrafo oficial examinaba los negativos de la tilma cuando notó algo que nadie había visto antes. En los ojos de la Virgen, reflejada en la imagen, aparecía una figura humana. No comprendía su significado, pero lo que descubrió dejaría una huella imborrable. El mundo estaba por enfrentarse a algo que escapaba por completo a la comprensión.
Durante un tiempo, el hallazgo fue mantenido en secreto. México vivía entonces una época de intensa persecución religiosa, y la Iglesia temía las consecuencias que podría traer la revelación. Pero la verdad estaba a punto de salir a la luz. En 1951, el dibujante José Carlos Salinas redescubrió el mismo fenómeno. Observó con detenimiento la figura reflejada en los ojos de la Virgen, y la noticia se esparció como pólvora. Se conformó una comisión de expertos para examinar la imagen a fondo. Lo que encontraron en las ampliaciones fue asombroso. La silueta de un hombre barbado, pensativo, con la mano derecha apoyada en el rostro. El descubrimiento causó conmoción, pero aquello era apenas el comienzo. Con el avance de la tecnología, las investigaciones continuaron. Científicos y oftalmólogos, utilizando herramientas de altísima precisión, ampliaron las pupilas de la Virgen de Guadalupe hasta 2500 veces. Y lo que vieron fue aún más impactante. No había solo una figura, sino 13 personas reflejadas en los ojos de la imagen. Entre ellas, se identificó a un indígena arrodillado, probablemente San Juan Diego, y a un obispo con el rostro profundamente emocionado, casi sin dudas Fray Juan de Zumárraga, quien era entonces el obispo de la región. También se observaban otras figuras, un intérprete, una mujer de piel oscura y una familia indígena, todos retratados con precisión milimétrica, como si hubieran sido fotografiados en el momento exacto. Estas imágenes no eran ilusiones ópticas, eran personas reales, personas que, según los registros históricos, estuvieron presentes el día del milagro. Pero el misterio no terminó ahí. Las figuras reflejadas en los ojos de la Virgen estaban ubicadas exactamente donde deberían estar si ella estuviera mirando realmente a esas personas. Eso no podía ser obra de una pintura humana. Había algo más profundo en juego. En 1956, el oftalmólogo Dr. Rafael Laboigné, utilizando los instrumentos médicos más avanzados de su tiempo, descubrió algo que solo puede explicarse en un ojo humano vivo. Identificó un fenómeno ocular llamado la triple imagen de Purkinje-Sanson, un efecto óptico único que genera 3 reflejos distintos en la córnea y el cristalino de un ser humano. Ese fenómeno solo ocurre en ojos biológicos, vivos, y con una perfección anatómica que ningún artista habría podido recrear, y mucho menos en el siglo XVI. Con el avance de las técnicas digitales, nuevos secretos fueron revelándose. En 1979, 2 científicos estadounidenses llevaron a cabo un análisis exhaustivo de la tilma utilizando tecnologías de imagen avanzadas. Confirmaron lo que muchos ya intuían. La imagen de la Virgen de Guadalupe no contiene pigmentos, ni tintes, ni colorantes, absolutamente ninguna sustancia conocida por el ser humano. La imagen no fue pintada, no fue creada por manos humanas. Apareció sobre el tejido de forma sobrenatural, como si hubiera sido impresa por una fuerza que trasciende toda comprensión humana. Y como si todo eso no fuera suficiente, nuevos estudios térmicos revelaron algo aún más desconcertante. La temperatura del rostro y de las manos de la Virgen es constante, 36.6 grados Celsius, la temperatura exacta de un cuerpo humano vivo, sin ninguna explicación científica posible. Todos estos hallazgos nos llevan a una sola conclusión. La tilma de Nuestra Señora de Guadalupe no es simplemente una obra de arte, no es solo una imagen religiosa venerada por millones, es un milagro vivo, una manifestación directa de lo divino, una señal palpable de que el cielo no está lejos. Cuando los ojos de los antiguos mexicas vieron por primera vez la imagen que había surgido en la tilma de Juan Diego, no vieron simplemente a una mujer bella envuelta en luz, vieron un mensaje, claro, preciso, divino, como si el mismo cielo les hablara, en su propio idioma. Cada detalle de la imagen de la Virgen de Guadalupe comunica algo. Nada es decorativo. Todo tiene un significado profundo, pensado con sabiduría para que el pueblo indígena supiera que esa figura no era extranjera, era su madre. El rostro de la Virgen es joven, sereno, mestizo, un equilibrio perfecto entre rasgos europeos e indígenas. Eso no fue casualidad.
Representaba la unión de dos mundos, el conquistador y el conquistado, el nacimiento de un nuevo pueblo. Su cabello está suelto, partido al medio, una señal inequívoca entre los pueblos originarios de que era virgen. Las mujeres casadas trenzaban su cabello, las vírgenes lo dejaban así. Ella se presenta como virgen pura, pero lo hace con un signo que toda joven nativa comprendía de inmediato. Su mirada no es frontal, no nos mira directamente. Tiene la cabeza ligeramente inclinada, un gesto de humildad. Para los mexicas, mirar a alguien directamente a los ojos era un acto de desafío. Ella, al inclinar su rostro, parece decir: no vengo a luchar contra ustedes, vengo por amor. Sus manos juntas en oración expresan devoción. Pero hay más. Sus rodillas están levemente dobladas, como si estuviera en movimiento. Para los pueblos indígenas, orar era danzar ante lo divino. Ahí está ella, danzando en oración, un puente entre el cielo y la tierra. Una cinta negra atada a su cintura revela otro mensaje. Según la tradición indígena, esa cinta era el símbolo de una mujer embarazada. Sí, está esperando un hijo, pero no cualquier niño. Justo sobre su vientre, en el centro de su túnica, aparece una flor de 4 pétalos, el Nahui Olin, el símbolo más sagrado de los mexicas, que representaba el centro del universo. Allí está, en el lugar más íntimo, revelando que lleva dentro de sí al sol verdadero, al Dios vivo, al Salvador. El manto azul verdoso que la cubre no es solo hermoso. Esa tonalidad era exclusiva de la realeza azteca. Ninguna mujer común podía vestirla. Con ese color, la Virgen decía: soy su reina, y el cielo está dibujado sobre ella. Las estrellas que decoran su manto no fueron colocadas al azar. Hoy, con tecnología astronómica moderna, se ha comprobado que reproducen exactamente el cielo, visto en el amanecer del 12 de diciembre de 1531, la fecha de la última aparición. Bajo sus pies, una luna negra, símbolo del dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Los indígenas comprendieron de inmediato: ella está por encima de sus antiguos dioses. No los rechaza, los supera. Ella marca el inicio de una nueva era. Y en las nubes que la rodean, un detalle final. Para los mexicas, los que venían de Dios eran los que llegaban entre la neblina. Y ahí está ella, envuelta en nubes, en luz y en silencio. Cada detalle de la imagen es un gesto de amor. Una prueba de que el cielo no solo quiso ser visto, quiso ser entendido. Un Dios que se hace cercano y una madre que se hace igual. No vino solo a dejar una imagen, vino a hablar un idioma, a lanzar un llamado, a iniciar una revolución de fe y cultura que todavía resuena en el corazón del pueblo hispano. Después de tantos signos, tantos detalles, tantas pruebas, solo queda una pregunta: ¿quién pudo haber hecho esto? Una imagen formada sin pintura, impresionada sobre un tejido que debió haberse descompuesto hace siglos, con ojos que reflejan personas vivas, con temperatura humana, en pleno agave seco, con símbolos que solo podían ser comprendidos por un pueblo, en un lugar, en un tiempo, y que, aún así, siguen tocando corazones en todo el mundo. La respuesta solo puede ser una: fue Dios. Solo Él pudo haber tejido un milagro con la precisión de un artista divino y la ternura de una madre que desciende del cielo para alcanzar a sus hijos perdidos. Nuestra Señora de Guadalupe no es solo un símbolo de México, es el abrazo de la eternidad en la historia humana. Es la prueba de que Dios habla todos los idiomas, incluido el del silencio, el de la belleza y el del amor. Si esta historia te tocó, si te emocionó, si despertó algo profundo dentro de ti, no la guardes solo para ti. Compártela con quien necesita volver a creer, con quien siente que el cielo se ha alejado, con quien necesita saber que Dios aún se acuerda de la tierra. Y si quieres sumergirte aún más en este misterio celestial, haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla. Allí conocerás paso a paso cada una de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego, con los mensajes completos que ella dejó, palabras que siguen tan vivas como la imagen milagrosa impresa en su tilma. Gracias por acompañarnos en esta travesía de fe.